Hola a todos, bienvenidos a este video introductorio en el que les voy a contar en qué consisten los videos que ustedes van a encontrar a continuación después de este. Mi nombre es Juan Carlos Restrepo Botero y los voy a estar acompañando entonces en la profundización de los siguientes temas. Vamos a hablar entonces de dónde surge el interés por estudiar la teoría del diseño inteligente, qué es la teoría de la evolución y qué propone esta importante teoría, qué críticas clásicas y actuales se le hacen a la teoría de la evolución. Estos tres primeros puntos son los que están contenidos en el primer video. Luego vamos a pasar a unas siguientes temáticas que abordará el segundo video, que consiste en si es lo mismo el darwinismo y la teoría de la evolución, o qué diferencia puede existir entre darwinismo y teoría de la evolución, qué es y qué no es diseño inteligente, qué propone la teoría del diseño inteligente y qué implicaciones tiene esta teoría y por qué no se enseña en colegios y universidades en general. Estas son las temáticas del segundo video. Y por último tenemos un tercer video que nos habla sobre cuáles son las 9 críticas que se le hacen a la teoría del diseño inteligente y cómo responde William Dembski a cada una de ellas. Como punto de partida tenemos esta bibliografía que les recomiendo. El primer libro es El telar mágico de Robert Jastrow. El segundo, El cerebro accidental, la evolución de la mente y el origen de los sentimientos, de David Linden, que nos presentan una postura, una primera postura que sería la postura darwinista, la postura que parte de la teoría de la evolución. Y en contraposición tenemos dos textos que nos hablan de una teoría no darwinista. El primer libro, El proceso a Darwin, el por qué la teoría darwinista no es nada más que eso, una teoría de Philip Johnson. Y el siguiente texto, Diseño inteligente, un puente entre la ciencia y la teología, de William Dembski, que nos presenta, como les decía, la postura número 2. Vamos a hablar entonces de los principios de la teoría de la evolución, de las mutaciones por azar, de la transmisión de los cambios de generación a generación, de la selección natural que privilegia cambios adaptativos y por lo tanto, entonces hay una sobrevivencia de los más aptos a ese medio ambiente, de cuáles son las críticas generales que se le hace a la teoría de la evolución de las especies, que clásicamente se le han hecho, que es una teoría y no un hecho, cómo surgió el principio y cómo surgió la vida, aunque esto no es propósito propiamente de la teoría, porque la teoría nos habla sobre el desarrollo de la vida una vez ya esta está en la Tierra y cómo se originarían las distintas especies. De todas maneras queda la pregunta abierta de cómo surgió el principio y cómo surgió la vida. ¿Por qué desecha la evidencia negativa, sobre todo lo que tiene que ver con el registro fósil? Si puede explicar la microevolución, ¿cierto? Que es algo que es verdad, pero no la macroevolución, y cómo, al igual que en la religión, requiere fe. Vamos a hablar sobre dónde están las miles de especies intermedias requeridas, si son estas evidencia de macroevolución, estas 7 especies intermedias de las que vamos también a hablar, y 34 críticas adicionales sobre la falta de evidencias o de evidencias negativas que tiene la teoría de la evolución. Vamos a centrarnos específicamente a hablar sobre la crítica que se le hace al desarrollo de las ballenas, sobre algunos fraudes que se han incorporado en la ciencia, el hombre de Piltdown, el hombre de Java, el hombre de Pekín, el Homo erectus, y otras preguntas sin responder, como por ejemplo el origen de la inteligencia, el origen de la información. Vamos a entender también que actualmente hay una comunidad de científicos, de doctores, incluso científicos, que son escépticos acerca de las afirmaciones de que las mutaciones aleatorias y la selección natural puedan explicar la complejidad de la vida, que debe fomentarse un cuidadoso examen de la evidencia en favor de la teoría darwinista. Aquí en esta página, descentfromdarwin.org, que está traducida a varios idiomas, originalmente está en inglés, van a encontrar una opción donde se puede descargar el listado de científicos que no están de acuerdo con la teoría de la evolución por argumentos o por razones científicas. Van a encontrar a descargar este texto en PDF de 27 hojas donde más de 1000 científicos han firmado este documento. Vamos a ver también que hay eh, personas ateas como Bradley Monton, que es un famoso profesor de filosofía, que siendo ateo es partidario del diseño inteligente. Tiene un libro que se llama Seeking God in Science, un ateo defendiendo el diseño inteligente, y vamos a ver cómo, por ejemplo, en el año 2016, recientemente, la Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural, del Royal Society, una sociedad muy importante en ciencia,
organizó un evento en el que estaban analizando las distintas críticas, los distintos problemas que tiene actualmente la teoría de la evolución y qué se iba a hacer al respecto. ¿Por qué era tan importante la reunión de la Royal Society? En pocas palabras, entonces aquí vamos a ver en resumen cuáles fueron los puntos que se abordaron en ese importante evento. Vamos a hablar de qué es y qué no es la teoría del diseño inteligente. Vamos a entender entonces que el diseño inteligente propone que los eventos tienen tres posibles causas: el azar, la necesidad y el diseño, y que esto se calcula a través de lo que se conoce como las cuotas de probabilidad universal, que la cantidad de partículas elementales del universo, la cantidad de posibilidades de combinación entre las partículas inter e intra en un segundo, el tiempo posible del universo desde su nacimiento hasta su colapso. Estas cifras conservadoras, hoy en día los científicos han determinado cifras mucho más finas, mucho más ajustadas a la realidad de estas que son conservadoras, y cómo muchos de los fenómenos que se pueden analizar en la naturaleza pueden superar esa cuota de probabilidad, es decir, la probabilidad de que muchos de los elementos, fenómenos, se puedan haber generado producto del azar. Este es el diagrama de flujo que sigue el análisis de diseño inteligente, de la teoría científica del diseño inteligente, que nos presenta la pregunta si algo es contingente, es decir, si hay más de una posibilidad, si es complejo y si es especificado. Si no es contingente, si no hay más de una posibilidad, entonces es atribuido a azar. Si es contingente pero no complejo, se atribuye a azar. Si es contingente, complejo pero no especificado, también se atribuye a azar. Y si es contingente, complejo y especificado, entonces se atribuye a diseño, que nos pone entonces con el concepto que define la teoría del diseño inteligente, que es la complejidad especificada. Es decir, que la teoría del diseño inteligente no nos dice que todo sea diseñado, sino que nos dice que hay fenómenos o hay eventos, elementos en el universo que fueron diseñados, porque se infiere el diseño que hay en ellos a partir de este diagrama de flujo a través del cálculo de probabilidades. Entonces, ustedes encuentran acá que de 4 posibilidades, una cuarta parte se atribuye a necesidad, 2/4 partes, o sea, el 50% se puede atribuir al azar, y una cuarta parte, o el 25%, se puede atribuir a diseño. Entonces, con estos temas los dejo para que se motiven a ver los 3 videos que les compartí a continuación, para que podamos estudiar un poco más en detalle en qué consiste cada una de estas temáticas. Muchas gracias y hasta pronto.